Bogotá, Distrito Capital, marzo 2022. Señores, Asamblea General de Accionistas de la Corporación de Abastos de Bogotá, S.A. Corabastos Ciudad. Referencia: no aprobación del acta de Asamblea General de Accionistas, sesión extraordinaria híbrida número 01 de 2020, segunda convocatoria. Los abajo firmantes: Pedro Alfredo Díaz, representante legal de Feduplazas; Amanda Torres Moncaliano; Juan de Jesús Juan López; Raúl Rojas Góngora, representante legal de Conalco; y Hugo Antonio León, todos mayores de edad, identificados como aparece al pie de nuestras respectivas firmas, actuando en calidad de comisionados con poder de la Asamblea General de Accionistas, sesión ordinaria 073, para aprobar o improbar el acta de la Asamblea General de Accionistas, sesión extraordinaria híbrida 01 de 2020, segunda convocatoria, celebrada el 27 de noviembre de 2020. Con todo respeto ponemos en su conocimiento de la Asamblea General de Accionistas, sesión ordinaria híbrida a celebrarse el 18 de marzo de 2022, hoy esta, y ante la Superintendencia de Sociedades, la no aprobación del acta de Asamblea General de Accionistas, sesión extraordinaria híbrida 01 de 2020, segunda convocatoria, celebrada el 27 de noviembre de 2020, por los hechos anómalos cometidos por los administradores que conllevaron a tomar decisiones que pueden estar viciadas de nulidad absoluta, las que deben ser objeto de investigación en cumplimiento del parágrafo primero del artículo 87 de la Ley 222 de 1995, por lo que igualmente recomendamos a la Asamblea que solicite a la Superintendencia de Sociedades que de manera oficiosa inicie la investigación pertinente en procura de subsanar los errores y establecer las responsabilidades a que haya lugar, para lo cual, previo a la narración de los hechos, hacemos las siguientes consideraciones como marco de la decisión de no aprobación. Primero, que la indivisibilidad de los requisitos formales del acta, según se desprende del régimen legal de las actas, artículos 189 y 431 del Código de Comercio, artículo 131 del Decreto 2649 del 93 y la circular externa D01 de 1991 de la Superintendencia de Sociedades, todos los elementos formales que hacen parte integrante de las mismas deben quedar insertos dentro del acta original y de sus copias, debido a que esas formalidades inciden directamente en el valor probatorio del documento. 2. Que antes de iniciar la reunión para la cual el máximo órgano social ha sido convocado y previamente a que los asociados comiencen a deliberar, es necesario que se produzca la verificación de la calidad de quienes asisten a la reunión, es decir, si los mismos lo hacen en nombre propio o en calidad de representantes o apoderados de los accionistas. 3. Que es deber de los administradores y el Tribunal de Garantías verificar que los poderes cumplan con los requisitos señalados en el artículo 184 del Código de Comercio, así como los previstos en el contrato social, artículo 28 del Reglamento de Asamblea General de Accionistas, representación de poderes. La administración de la sociedad no puede admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas sin el lleno de los requisitos antes mencionados. Que es deber de los administradores verificar que los poderes cumplan con los requisitos adicionales y que se establezcan los estatutos. Que es evidente que los administradores, al omitir el cumplimiento de sus deberes, no obraron con la diligencia de un buen hombre de negocios en el interés de la sociedad y de sus asociados, desarrollando adecuadamente el objeto social y velando porque se cumpla la ley y los estatutos, en abierta oposición al artículo 23 de la Ley 222 de 1995, por cuanto no adoptaron las directrices necesarias para evitar dichas irregularidades y tampoco han iniciado las actuaciones tendientes a corregirlas una vez corregidas con el fin de contener el daño que se le está propinando a su administrada. Que la administración debe advertir adecuadamente sobre aquella situación
y para efectos de la verificación del quórum, abstenerse de contabilizar las acciones indebidamente representadas, que la Superintendencia de Sociedades ha sostenido en oficio 220-8762, que se entiende por el acta medio o instrumento con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad, pues lo que es claro es que el valor probatorio de las mismas, como se infiere de la simple lectura del artículo 189 del Código de Comercio, según el cual éstas constituyen plena prueba, siempre y cuando se encuentren debidamente aprobadas por el máximo órgano social o por la comisión designada para tal fin y firmadas por quienes actuaron como representante y secretario de la respectiva reunión. Tanto es así que la misma ley determina que lo sucedido en las reuniones no puede aprobarse por medio diferente al acta o copia auténtica de esta. Que la firma de los comisionados designados para aprobar el acta, junto con las del presidente y secretario, son requisitos indispensables para que el documento sirva de prueba de los hechos allí consignados son ciertos y, en consecuencia, puedan ser utilizados como instrumento para ejecutar las acciones a que haya lugar o exigir las obligaciones allí consignadas. Así las cosas, las firmas y aprobaciones requeridas son requisitos de fondo sin los cuales el documento no sirve de medio probatorio idóneo de lo que allí contiene. Que hay que dejar constancia en el acta que se elabora con ocasión de la celebración de la respectiva sesión, pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 189 del Código de Comercio, en concordancia con el 431 del mismo Código, los poderes de representación son una circunstancia acaecida en la reunión y por ende son objeto de verificación por la Superintendencia de Sociedades en ejercicio del control de legalidad que ella ha desarrollado. El Código General del Proceso, artículo 24, ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere el artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas. 5. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria referidas a las controversias relacionadas en cumplimiento de los acuerdos de accionistas y la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos, la resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del control social o del acto unilateral, la impugnación de actos de asamblea, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas sometidas a su supervisión, con todo la acción indemnizatoria a que haya lugar con los posibles perjuicios que se deriven del acto o decisión que se declaren nulos serán competencia exclusiva del juez. D. La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y de la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a la supervisión cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros. Los accionistas y los administradores que hubieran realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Asimismo, conocerá de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios. La declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la indemnización de perjuicios en los casos del abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad, cuando los accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada, así como aquel voto del que puede resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. Título primero
del ejercicio de funciones jurisdiccionales por la superintendencia, capítulo primero, del reconocimiento de la ineficacia. Artículo 133, competencia. Artículo incorporado en el artículo 326, numeral octavo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Esta incorporación determina que el texto vigente en el artículo 26, numeral octavo del Estatuto Orgánico, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 897 del Código de Comercio, la Superintendencia Bancaria, las sociedades o de valores podrán de oficio efectuar el reconocimiento de los presupuestos de ineficacia previstos en el libro segundo del Código de Comercio, asimismo, a falta de acuerdo de las partes sobre la ocurrencia de dichas causales de ineficacia, podrá una de ellas solicitar la respectiva superintendencia su reconocimiento en relación con las sociedades no vigiladas permanentemente por las referidas entidades. Tal función será asumida por la Superintendencia de Sociedades. Que para los casos de presunta nulidad no existe caducidad ni prescripción, se puede declarar en cualquier tiempo. Hechos. La Corporación de Abastos de Bogotá es una sociedad de economía mixta de carácter comercial, organizado bajo la forma de sociedad anónima del orden nacional vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y usa la sigla Corabastos. Como tal, cuenta con unos estatutos que rigen, entre los que se prescribe de manera perentoria. Artículo 28. Clases de reuniones. De las reuniones de Asamblea General de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Reglamento de Asamblea General de Accionistas. Presentación de poderes. Los poderes deben ser entregados personalmente por el representante legal o poder dante inscrito en la corporación ante el funcionario de la corporación que ejerza la secretaría de la Asamblea. En caso de no ser posible su presentación personal, el poder se presentará ante notario del círculo de domicilio principal de la empresa o ante autoridad competente para ser remitido a la secretaría de la Asamblea o a la subdirección administrativa de la corporación. Es del responsable del recibo de poderes constatar si el poder reúne los requisitos legales y estatutarios exigidos para su validez, de lo contrario procederá a rechazarlo ipso facto. Plazo de entrega. Los poderes deberán ser entregados a la Secretaría General de la Corporación con una anticipación no inferior a 48 horas a la señalada para la reunión de la Asamblea. Sanción. Un poder expedido sin el lleno de los requisitos anteriores, requisito carece de toda validez. Parágrafo. Cuando aparecieren dos o más poderes otorgados en la misma fecha por un mismo accionista para una reunión de Asamblea General de Accionistas, no tendrá validez ninguno de ellos. Si ambos fueren de fechas distintas, se tendrá en cuenta el último presentado, a menos que alguno contenga la revocatoria expresa del otro. Comisión verificadora de poderes. Para los efectos de constatar que los poderes entregados en Corabastos hayan cumplido con todos los requisitos, CONALCO y Fededuplazas integrarán la comisión verificadora de poderes. Su actividad tendrá la supervisión del jefe de la Oficina de Control Interno y las decisiones que tome la comisión tienen el carácter de apelables ante el gerente de la corporación, quien la resolverá en el acta de cierre de poderes. Tribunal de Garantías. Con el objeto de garantizar la total imparcialidad de las decisiones que se tomen en la Asamblea, en especial la elección de los representantes del comercio, CONALCO y Fededuplazas integrarán una comisión que vigilará la legalidad de dicha elección y el conteo de la votación, resaltados fuera de texto. El representante legal de la Corporación de Abastos de Bogotá convocó para celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Híbrida número 01 de la Corporación de Abastos de Bogotá, S.A. en el Tequendama Suite and Hotel y plataforma virtual livestreaming.de.otraforma.co, Asamblea de Corabastos, ubicado en la carrera 10.2751 de esta ciudad. Convocatoria realizada por el señor Gerente General Mauricio Arturo Parra, de conformidad con la función contenida en el numeral 19 del artículo 52 de los Estatutos Sociales, y teniendo en cuenta que por falta de quórum la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 01 de 2020, que se convocó para el día 9 de noviembre del 2020, no se llevó a cabo,
procede a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Comercio y las resoluciones 385-844 de 2020, además de normas y reglamentaciones expedidas por el Gobierno Nacional y Distrital en el marco de la emergencia sanitaria. Y, en consecuencia, se efectúa la segunda convocatoria de la Asamblea General de Accionistas Extraordinaria Híbrida 01 y en cumplimiento de la fecha indicada por la Asamblea de Accionistas de Corabastos según publicación realizada en el Diario de la República de fecha 20 de noviembre de 2020. Tercero, el señor gerente, de manera personal y autónoma y arbitraria, decidió adoptar para la recepción de poderes de accionistas que querían hacerse representar en la Asamblea General el reglamento cuyo aparte se presenta en el recuadro que se inserta a continuación. Reglamento de poderes para la Asamblea General de Accionistas. Para efectos de la participación de la Asamblea General de Accionistas, los socios podrán hacerse representar mediante poder según lo estipulado en el artículo 28 de los Estatutos Sociales de la Corporación y el artículo 184 del Código de Comercio, por tratarse de una asamblea híbrida con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. Se implementaron disposiciones tecnológicas que garantizan la participación de sus socios con base en el artículo 5 del Decreto Legislativo 806 del 2020, que establece los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma. Se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento. En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado, que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. Se encuentra resaltado. Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrito para recibir notificaciones judiciales. 4. Nótese cómo el argumento para reglamentar la presentación de los poderes para la Asamblea General de Accionistas la basaron en el artículo 5 del Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual fue promulgado por el Ministerio de Justicia y del Derecho para aplicar en la rama judicial y todas sus actuaciones, lo que en algún momento argumentaron como intención de hacer más incluyente y participativa la intervención de los accionistas en dicho evento, se convirtió en un obstáculo adicional, ya que los poderes tan solo se podían dar a profesionales del derecho inscritos en el Registro Nacional de Abogados, contrariando la libre voluntad de los accionistas de hacerse representar por personas de su absoluta confianza, contrariando de paso normas legales del Código de Comercio y de los propios estatutos sociales de la entidad. De otra parte, permitieron que se omitiera lo prescrito en el artículo 28 de los estatutos sociales, el reglamento de Asamblea General de Accionistas, presentación de poderes, enunciado en el primer hecho del presente documento, y permitieron que los poderes enviados por correo electrónico se validaran sin estar autenticados ante ninguna autoridad competente, ni tuvieran sellos de presentación personal ante la Secretaría General de la entidad. 5. A la anterior convocatoria acudieron con poderes los relacionados en el cuadro que a continuación se inserta. No sé si ustedes quieran que de alguna manera les hagamos llegar los cuadros a los asambleístas para no tener que leerlo, señor presidente, y continúo con el texto. Sí, por favor. Ok. Entre los que podemos destacar que de las acciones asistentes, 12.022
se le hizo presentación personal ante la Secretaría General. 294 fueron autenticadas ante un notario del Círculo de Bogotá. 44.101 fueron validadas con poderes otorgados para una reunión anterior. 1.070.560 fueron válidas sin el lleno de los requisitos estatutarios y la asistencia total a la reunión fue de 1.086.898 acciones. Se desprende del anterior análisis que eventualmente la Asamblea sesionó con el 98.49% de las acciones o poderes viciados y tan solo el 1.51% de acciones debidamente legitimadas, lo que a su vez significa que el punto 3 del orden del día, o sea, la aprobación del proyecto de distribución de utilidades acumuladas a 31 de diciembre del 2019, puede estar eventualmente viciado de nulidad y su aprobación sea inocua, ya que si descontamos las acciones, o sea, 1.070.560 que fueron validadas sin el lleno de los requisitos estatutarios, del total de acciones que habilitaron para votar 1.860.150, tenemos que tan solo 115.590 acciones debieron participar lícitamente en la votación, de las cuales 33.540 acciones por la opción no, lo que significa que 82.050 fueron acciones que determinaron su aprobación, la distribución de utilidades. Aún tratándose de una asamblea extraordinaria de segunda convocatoria, tenía el carácter de ordinaria por ser con la continuación de un orden del día que incluía la aprobación de los estados financieros y distribución de utilidades. En dicha reunión existe un quórum con cualquier número plural de acciones presentes, pero no se puede dejar de lado que la votación favorable para aprobación de distribución de utilidades requería de un quórum calificado, en este caso del 78%, y la votación tan solo alcanzó el 71%. Aparece inserto el cuadro de la votación. 6. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del 13 de marzo de 2020, expidió el decreto 398, por el cual se adiciona el decreto 1074 de 2015, decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo, y reglamenta parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas, y se dictan otras disposiciones. Este decreto establece en su artículo primero lo siguiente: artículo primero, adición del capítulo 16 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1074, decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo, adiciones al capítulo 16 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1074 de 2015, decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo, el cual quedará así: capítulo 16. Reuniones no presenciales de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas. Artículo 2.2.1.16.1. Reuniones no presenciales. Para los efectos de las reuniones no presenciales de que trate el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 19 de 2012, cuando se hace referencia a todos los socios o miembros, se entiende que se trata de quienes participaron en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente. El representante legal deberá dejar constancia en el acta sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión. Asimismo, deberá realizar la verificación de la identidad de los participantes virtuales para garantizar que sea en efecto socios, sus apoderados o los miembros de junta directiva. Las disposiciones legales y estatutarias sobre convocatoria, quórum y mayorías de las reuniones presenciales
serán igualmente aplicables a las reuniones no presenciales de que trata el artículo 19 de la Ley 222, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012. Parágrafo. Las reglas relativas a las reuniones no presenciales serán igualmente aplicables a las reuniones mixtas, entendiéndose por ellas las que permiten la presencia física y virtual de los socios, sus apoderados o los miembros de la junta directiva, resaltado fuera de texto. Aquí podemos observar que de ninguna manera los requisitos estatutarios para la presentación de poderes podían ser modificados y menos de manera arbitraria y personal por el gerente de la sociedad, pues, por lo que se sabe, dicha modificación requiere de una reforma estatutaria formal, la cual no se ha tramitado hasta la fecha. La anomalía descrita tampoco fue observada por la Junta Directiva y por el contrario fue aceptada y tolerada, lo que los pone en una condición de permisividad que los hace igualmente responsables. Tampoco es aceptable que la Comisión Verificadora de Poderes y o Tribunal de Garantías detectara tal arbitrariedad y que no hubiese puesto en consideración de la Asamblea para que no se incurriera en presuntas nulidades, dada la confianza que se tienen en los administradores y que resulta violada por quienes, por el contrario, en la actual circunstancia, indujeron al error. Discúlpeme, por favor. Siete. Sobre el tema específico de la observancia obligatoria del mandato estatutario, de la presentación personal de los poderes o en su efecto autenticación ante autoridad competente, la Superintendencia de Sociedades se pronunció en oficio 320-7652 del 29 de febrero de 1996, suscrita por Cesio Ducos Barros, superintendente delegado para la vigilancia de las sociedades comerciales, y del cual insertamos la parte pertinente. Quiero hacer claridad de que estos oficios y esto que voy a leer son igualmente conceptos de la Superintendencia de Sociedades, pero que específica y categóricamente hacen referencia a Corabastos. No son de carácter general, es específico a Corabastos, ya lo decimos por qué. Dice, segundo, ahora bien, considerando que deben regirse por las reglas del derecho privado y al no existir norma especial, las sociedades de economía mixta pueden dar aplicación al artículo 184 del Código de Comercio, el cual dispone que todo asociado podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta de Socios o de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien pueda ésta sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere, así los demás requisitos señalados en los estatutos. Como se observa, el particular transcrito no exige que las firmas de apoderado y poderdante sean autenticadas, requisito que sí fue pactado de común acuerdo entre los accionistas suscribientes del contrato social en ejercicio de la necesaria colaboración que pueden pactarse entre quienes se acogen al mismo. ¿Oído bien? Por lo anterior, concluimos que la cláusula estatutaria y para el caso en cuestión, aquellas que se hacen referentes a la conducta y obligación que fijan los mismos asociados por cuenta de la autonomía que les concede la ley, artículo 184 del Código de Comercio, tiene como principal consecuencia su plena obligatoriedad y vinculación, por tratarse de una relación entre sujetos regidos por reglas del derecho mercantil
con todos sus efectos. De igual manera, lo hizo en oficio 350 del 51852 del 17 de agosto de 2020, suscrito por Jorge Pinzón Sánchez, entonces superintendente de sociedades, y del cual insertamos lo pertinente. 1. Debe tenerse en cuenta que si al asociado le es imposible asistir a una reunión a la asamblea o simplemente no desee participar personalmente, puede hacerse representar por un apoderado, quien tiene autorización para deliberar y decidir. En efecto, el artículo 184 del Código de Comercio consagra: todos los socios podrán hacerse representar en reuniones de la Junta de Socios o Asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien se puede sustituir, si es del caso, la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere, y los demás requisitos señalados en los estatutos, subrayado fuera de texto. Como quiera, que de acuerdo con lo anterior debe darse pleno cumplimiento a las disposiciones estatutarias, resulta necesario tener en cuenta que el artículo 28 de los Estatutos Sociales de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. se consagra lo siguiente: los poderes deben ser entregados personalmente por el representante legal o apoderado inscrito en la corporación ante la Secretaría General. En caso de no ser posible, su traslado se presentará ante un notario del círculo del domicilio principal de la empresa o autoridad competente para ser remitido con posterioridad a la Secretaría General de la Corporación o subdirección administrativa. Es deber del responsable constatar en ese preciso momento si el poder reúne los requisitos legales y estatutarios exigidos por su validez; de lo contrario procederá a rechazarlo ipso facto. 8. Es menester dejar constancia que la reunión a la que se refiere el acta es una reunión de asamblea, una reunión para darle continuidad al orden del día de la reunión de la Asamblea General de Accionistas, sesión ordinaria híbrida 072 de 2020, del 7 de septiembre de 2020, en la que quedaron pendientes unos puntos del orden del día, entre los que se encontraba el punto 14, presentación del proyecto de distribución de utilidades para discusión y aprobación, por lo que la sesión extraordinaria con carácter de ordinariedad y adicionalmente se concluyó con el orden del día un punto que no era parte del que quedaron pendiente del orden del día sin agotar. Lo anterior hace que se tratara de una reunión diferente a la Asamblea General de Accionistas, sesión híbrida 072 del 2020, de septiembre 20, y por lo tanto requeriría nuevos poderes. No obstante lo anterior, se validaron 44.101 acciones con poderes otorgados para las reuniones anteriores. Es de importancia trascendental dejar igualmente constancia de que la propuesta del proyecto de distribución de utilidades de la Asamblea General de Accionistas, sesión ordinaria híbrida 072 de 2020, del 7 de septiembre de 2020, es diametralmente diferente del presentado y expuesto por el subgerente financiero de la entidad en la Asamblea General de Accionistas, sesión extraordinaria híbrida 01 de 2020, segunda convocatoria. Aun cuando se trata de las mismas utilidades, lo cierto es que estos proyectos deben ser presentados a la Asamblea debidamente aprobados por el órgano de dirección, cosa que no se establece plenamente en el presente caso. 10. Otros aspectos no menos importantes que no se refleja y que no se entiende es cómo la subgerencia financiera de la entidad, en una amplia y elocuente exposición, logra un entendimiento pleno del alcance del término de utilidades líquidas y las defiende como el monto de recursos disponibles a la Asamblea después de hacer las provisiones de ley y estatutarias y de hacer las provisiones para el pago de impuestos. Sin embargo, somete a consideración de la Asamblea unas utilidades por periodos anteriores
en los que no se hicieron las provisiones para el pago de impuesto predial de los mismos predios causados por los inmuebles del barrio María Paz y que se pagaron con multas y sanciones e intereses por una cifra superior a 52.000 millones de pesos y que hubo que entregarse el bien inmueble en dación en pago al Distrito Capital. 11. Por otro lado, son obligaciones para los accionistas de la sociedad las normas vigentes en el Código de Comercio que establecen: capítulo séptimo, ineficacia, nulidad e inoponibilidad. Artículo 897. Los actos ineficaces de pleno derecho en este código se exprese no producen efectos. Se entenderá que es ineficaz de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. Artículo 898. Ratificación expresa de inexistencia. La ratificación expresa de partes dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes perfeccionará el acto de inexistencia en la fecha de tal ratificación sin perjuicio de terceros que de buena fe exenta de culpa. Serán inexistentes el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exige para su formación en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales. Nulidad absoluta. Será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos. Primero, cuando contraría la norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa. Segundo, cuando tenga causa u objeto ilícito. Tercero, cuando se haya celebrado por personas absolutamente incapaces. Artículo 900, anulabilidad. Será anulable el negocio jurídico celebrado por persona relativamente incapaz y el que haya sido consentido por error, fuerza, dolo o conforme al Código Civil. Esta acción solo podrá ejercitarse por la persona en cuyo favor se haya establecido o por sus herederos y prescribirá en el término de 2 años contados a partir de la fecha del juicio respectivo. Con la nulidad provenga de la incapacidad legal, se contará el bieno desde el día en que se haya causado. Artículo 901, inoponibilidad. Será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exige. Artículo 902, nulidad parcial. La nulidad parcial de un negocio jurídico o la nulidad de alguno de sus cláusulas solo acarreará la nulidad de todo el negocio cuando aparezca que las partes no lo habrían celebrado sin la estipulación o parte viciada de la nulidad. Artículo 903, nulidad. En negocios jurídicos plurilaterales, en los negocios jurídicos plurilaterales, cuando las prestaciones de cada uno de los contratantes se encaminen a la obtención de un fin común, la nulidad de que afecte el vínculo respectivo de uno solo de ellos no acarreará la nulidad de todo el negocio, a menos que su participación según las circunstancias sea esencial para la consecuencia del fin provisto. Y artículo 904, el contrato nulo. El contrato nulo podrá producir efectos de un contrato diferente del cual contenga los requisitos esenciales y formales y considera el fin perseguido por las partes deberá suponerse de estas de haber conducido la nulidad, habría requerido el formato contrario. Cordialmente firman Pedro Alfredo Díaz, Raúl Rojas Góngora, Juan de Jesús Juan, Amanda Torres y Hugo Antonio León. Está leído el informe, señor presidente, del acta. Queda faltando una acta por leer en la aprobación. Amanda.